Y que cada vez que si 7 veces pecare tu hermano, 7 veces perdónale. Y si 7 veces tu marido te es infiel, 7 veces perdónale. Y si tu mujer 7 veces te es infiel, perdónale 70 veces 7, ¿no? Está equivocado, hermanito. Está equivocado, hermanito. La Biblia dice que si la mujer se quiere separar de su marido, ¿qué dice? Que se separe. Pero eso sí, que ese sin casar. Porque si no soporta una infidelidad, si no soporta que su mujer o su marido le sea infiel, puede separarse, no hay problema. ¿Vive o no vive? Vive. ¿Sí? Porque nadie está obligado, dice la Biblia. Amén. A estar sujeto a esclavitud. Porque Dios nos llamó a ser libres. Denle un aplauso a Cristo Jesús porque es libre. Amén. Y a su nombre. ¿Por qué es importante guardar la fidelidad dentro del hogar? Porque cuando se existe la infidelidad, se pierde la confianza. Ya no hay confianza. Se puede perdonar, perfecto. Amén. Se puede perdonar una infidelidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Que queda la desconfianza. Ya la mujer, cuando el marido se va a un trabajo, no sabe si andará con la otra por allá. O cuando la mujer se va a la tienda, no sabe si se fue a ver con el vecino o se habrá ido a ver con quién, con el lechero. Pero ya no existe confianza. Y si la mujer se va a la iglesia, el marido piensa que se va a ver al pastor. ¿Por qué pasa esa desconfianza? Porque ha habido una infidelidad. Porque se perdió esa confianza que hay en el matrimonio. Por eso usted, mientras usted sea fiel, mi amado, para que no pierda esa confianza que tiene su esposa hacia usted y esa confianza que tiene su esposo hacia usted y a su nombre. Guárdese para Dios y permanezca fiel dentro de su hogar, de su familia. Viva la vida, den un aplauso a Jesús porque Él vive. Amén. Y a su nombre. Viva la vida. Sí, mi amado, porque da mucha pena, hermano, de ver cuántos matrimonios, cuántos hogares dentro de las congregaciones, hermano, ocurren las infidelidades. ¿Y sabe qué es lo peor? Que cuando en un hogar cristiano ocurre la infidelidad, amén, cuando se traiciona al hombre o la mujer, no solamente afecta a su familia, me refiero a la familia que cubre aquello, sino también la familia fuera de él. Afecta a los tíos, afecta a la mamá, la abuela, la prima, afecta a todito el mundo. Porque todo el mundo va a decir, y no que es cristiano, y no que es evangélico, para ser así, mejor me quedo como estoy. ¿Vive o no vive? Y ahí es cuando la gente ya no quiere predicar a la familia, porque pasó tremendo caos dentro del hogar, dentro del matrimonio. ¿Vive o no vive? Entonces, hermano, la fidelidad empieza primeramente dentro del hogar. ¿Cuántos son fieles a su esposa? ¿Cuántos son fieles a su esposa? Y a su nombre. Cuando el hombre y la mujer es fiel, hermano, no anda coqueteándole a otro ni a otra. A su nombre. Cuando un hermano o una hermana es fiel, no hace preferencia con la hermana más bonita de la iglesia. Ni a la esposa le da la mano, pero a la otra hermanita que es simpática le da la mano, le pasa un vasito de agua, es atento, le da la silla y no se lo da a su mujer y a su nombre. Y no solamente eso, sino también puede ser del uno al otro. Amén. Entonces la fidelidad debe permanecer dentro del hogar. Amén. Porque ahí hay paz, según lo que dice las Sagradas Escrituras. La fidelidad tanto al esposo, tanto a la esposa, y la fidelidad a los hijos. Número 2. Estamos hablando del primer punto, que es la fidelidad en lo terrenal. Hablamos número 1, que es la fidelidad en el hogar. Número 2, hablamos de la fidelidad en las amistades. Amén. Mucha gente dice, yo no creo en las amistades. ¿Cuántos dicen eso? Yo no creo en los amigos. No existe amigo
realmente. Digo, usted no cree en los amigos, pero la Biblia sí lo habla de la amistad. La Biblia habla de la amistad de Jonathan y David. Y que el alma de David y el alma de Jonathan se quedaron ligados el uno al otro. O sea, quiere decir que sí puede existir una verdadera amistad. A su nombre. Pero cuando tú eres fiel a tu amistad, mi amado hermano, lo primero que tú haces siempre es guardar el secreto. Porque mucha gente, mi amado hermano, son amigos y quieren que le cuentes todos tus secretos. Pero cuando ya terminan sus relaciones, cuando ya discuten, ¿qué hace la persona? Lo divulga todo. Y la persona que tú creías que era tu amigo fiel, y que tú le contabas tus secretos, y que tú le contabas tus cosas privadas, y que tú andabas abrazando, y que andaban juntos, y que hasta la gente pensaba que tú eras lesbiana o que eras del otro equipo, pero eran buenos amigos. Esa misma persona te termina traicionando. ¿Vive o no vive? Porque eso se llama ser desleal a tu amistad. Si alguien te brinda su amistad, si alguien te cuenta el secreto, la vida, lo que está viviendo, lo que está pasando, permanece fiel en tu amistad y a su nombre, porque eso es lo que hace un verdadero amigo, guardar el secreto a su nombre. Claro que tampoco va a guardar un secreto de un hermano que se esté parando en pecado en el altar, porque no puedes solapar el pecado tampoco, porque el verdadero amigo te va a decir siempre la verdad. El verdadero amigo siempre va a buscar el bienestar para ti, no para que Dios te castigue o te destruya, sino para que Dios te bendiga y te levante. Y a su nombre, denle un aplauso que todo porque Él vive. Amén. ¿Cuántos verdaderos amigos hay aquí? Sí, porque yo algún tiempo confié en alguien, hermano. Dije, ay, mi amigo del alma. Sí, le contaba todas mis cosas. Qué bueno, amigo, qué verísimo. Le contaba todo, mire, pasó esto, mire lo de aquí, mira lo de allá, pasó esto de aquí, lo de allá, mira, pasa esto, pasa lo de... Pero ¿qué pasó? Que un día pasó algo, hermano, y la persona que uno le había contado todo lo divulgó, todo lo soltó, todo el mundo lo supo, todo el mundo se enteró a su nombre. Y usó todo lo que yo le había contado, lo usó todo en mi contra. Para destruir, para desanimar, para apartar. ¿Vive o no vive? Vive. Si tú tienes una amistad y tu amistad no fue fiel contigo, si tu amistad te divulgó, te falló, tu amistad no fue leal, pues tú sigues permaneciendo leal y sigues permaneciendo fiel, porque tú sí eres un verdadero amigo. Y a su nombre. ¿Vive o no vive? ¿Sí? Yo tengo muchas cosas, muchos secretos de gente que me ha contado. Muchas cosas muy delicadas, muy privadas y cosas, mi amado hermano, que si uno lo divulgara, esta persona se destruyera. Muchas cosas que si uno lo divulgara, estas personas fueran a la cárcel. A su nombre. Pero como uno tiene que aprender a ser un fiel amigo y guardar el secreto y si es posible llevárselo hasta la tumba. A su nombre. Sí. Pero es suficiente con un amigo que tú le cuentes ahorita algo y de mañana ya lo sabe toda la congregación. Olvídate, ya no le cuentes más. Así no. O que tengas un amigo que le gusta hablar de los demás. Así como habla de los demás, también habla de ti. A su nombre. Denle un aplauso a Jesús. Número 3. Estamos hablando de la fidelidad terrenal. Estamos hablando de la fidelidad terrenal. Número 1, dijimos la fidelidad en el hogar. Número 2, la fidelidad en la amistad. Número 3, la fidelidad en tus pastores y en tus líderes. A su nombre. La fidelidad en tus pastores y tus líderes. Amén. Porque eso también tú tienes que ser fiel y leal al líder, a tu pastor, a quien te enseñó, a quien te adoctrinó, a quien te crió, a quien te ayudó, a quien te dio un abrazo cuando tú lo necesitabas, a quien hermano te cambió los pañales cuando tú te hiciste la grande. A su nombre. Y cuando hablamos de la fidelidad, quiere decir que tú no vas a calumniar a tu pastor. Tú no vas a hablar cosas que él nunca lo ha dicho, que él nunca ha hecho.
tu pastor, entonces tú no estás siendo leal a su nombre. Tú no estás siendo fiel a tu líder. ¿Qué pasó con David? Crió a Absalón, le dio de todo, lo mantuvo. ¿Cuántas veces lo cogió, lo agarró, lo abrazó, lo besó? A su nombre. ¿Pero qué hizo Absalón con su propio padre? ¿Ah? No fue leal. Hizo quitarle el trono a su padre. ¿Vive o no vive? Quería él tener el liderazgo. Y dice la palabra del Señor que Absalón se paraba en la puerta ahí y empezaba a llamar a la gente y empezaba a besar a la gente para ganarse una rumba y una cantidad de gente. ¿Vive o no vive? Sí, porque el rey no tenía tiempo para ellos, pero Absalón sí tenía el tiempo. ¿Vive o no vive? Sí, así hay mucha gente, mi amado hermano, dentro de la congregación, que empieza a hacer sus grupitos, empieza a hablar mal del pastor, empieza a murmurar y se reúnen ahí entre ellos, mi amado hermano, hacen un grupo para hacer el pedazo del pastor. Y yo no estoy de acuerdo con lo que dice el pastor. Y yo tampoco te cuento. Ay, no, si el pastor es así. Ah, sí, el pastor es dulce, el pastor es peor. Ay, si tú supieras lo que yo sé. A su nombre. Y yo no vive. Falta de lealtad a tus líderes. Dice la Biblia que Aitofel era un anciano que estaba al lado de David. Era de confianza de David, Aitofel. Ahí estaba Aitofel siempre, ahí. David confiaba plenamente en él porque siempre estaba cerca de él. Pero mire, Aitofel lo traicionó a David. ¿Vive o no vive? ¿Usted cree que David no sintió tanto dolor de ver la traición de Aitofel? Porque así hay muchos líderes, así hay muchos hermanos también, que el pastor le brinda su confianza, que el pastor tiene confianza con ellos, se le acerca, lo abraza, sin saber que trae su espalda están hablando mal, están murmurando, están criticando. Lo abraza, le dan besos, pero no están de acuerdo con lo que el pastor hace. A su nombre. Así es Aitofel. ¿Y qué pasó con Aitofel cuando traicionó, hermano, a David? De lo que no pudo soportarlo, tuvo que ahorcarse. ¿Vive o no vive? Se suicidó. Porque eso es lo que pasa cuando tú traicionas a tus líderes, a tus pastores y a su nombre. Causa una muerte espiritual en tu vida. No hay crecimiento espiritual. ¿Por qué será que yo no crezco? Tengo tiempo así, no crezco. Pues entonces tienes que ser fiel y leal para que puedas crecer en tu ministerio y en tu llamado. ¿Vive o no vive? ¿Por qué Josué creció? ¿Por qué Josué creció? Y fue el sucesor de David, perdón, de Moisés. Porque fue fiel, fue leal, siempre estuvo ahí cerca de Moisés, guardando las espaldas de Moisés. Cuando Moisés subía, él estaba ahí esperándolo. Cuando Moisés se iba a un lugar, ahí estaba él. Moisés depositó toda la confianza en él, pero él jamás le defraudó. Si hablaban mal de Moisés, si murmuraba el pueblo de Moisés, pero Josué estuvo siempre fiel, de acuerdo con lo que Moisés decía, mas no con el pueblo. A su nombre. Porque si tú un día, como oveja o como líder que eres, lo que dice el pastor, el pueblo no está de acuerdo y tú te pones de acuerdo con el pueblo y no con tu líder, entonces se está traicionando a tu líder. ¿Vive o no vive? No eres leal, no eres fiel. ¿Cuántos fieles eres? Amén. Como que todo el mundo está en silencio, no sé qué está pasando. Denle un aplauso ahorita a decir porque amén. Porque hay gente que le dice, ay no, míralo, es lambebota. Para mí querer que lo pongan, que lo suban de rango. Para mí, mira, anda como perrito atrás del pastor. Así hay gente. ¿Saben por qué esta gente habla así? Porque son la gente que son como Aitofel.
Son la gente que son traicioneras, que cuando lo ven al pastor le dan un abrazo, pero cuando ven que alguien está cerca del pastor apoyándolo y ayudándolo, son los primeros en criticar. No hacen nada en la iglesia, no colaboran en nada en la iglesia, no ponen el hombro para ayudar en la iglesia, pero son los primeros en criticar y en murmurar y a su nombre. Son los primeros en estar en desacuerdo. ¿Sí? Y el pastor trabaja durísimo con los Josué y hace tremendas actividades, tremenda escuela dominical, tremenda campaña, tremendo hermano. Con todos los Josué trabajó el pastor. Pero los Aitofel están que critican y murmuran. No hacen nada, no montan el hombro, pero ahí están los Absalón, dándole besitos a todos los hermanos para que todos los hermanos estén de acuerdo con ellos, pero no con el pastor. Así, porque así empieza la división en la iglesia. ¿Cómo empieza la división en una congregación? Uno de los líderes se levanta. Uno de los líderes empieza a ganarse la amistad de todos los hermanos. Y empieza a darle besitos, darle abracitos. Y todos los hermanos empiezan a seguirlo a este líder. Amén. Todos los hermanos. ¿Por qué? Porque si el pastor lo pone en disciplina, ay, qué malo que es el pastor. Qué injusto. Si yo fuera el pastor, yo no te pusiera disciplina. Ay, hermano, es que usted fuera mi pastor. Me encantaría que usted sea mi pastor. Así empiezan las divisiones. Y el pastor te corrige y te digo, ¿sabes qué? No tienes que hacer esto de aquí. Y por hacer esto te voy a disciplinar. Viene el líder que quiere hacer y dividir el trono. Dice, ay, de verdad que es injusto. De verdad que es esto. Y a su nombre. Gloria a Dios. Y el hermanito que es ingenuo dice, ay, yo quisiera que usted sea mi pastor. Como quisiera que usted sea mi líder. A su nombre. Y cuando más adelante ve, sorpresa, el hermano se rebeló, se fue a otra iglesia y abrió una cuadra después de la congregación. División. Así que si así se te está ocurriendo en tu mente eso, cuidado. A su nombre, denle un aplauso a eso. Mantente fiel a tu pastor, a su nombre. Cuando tú eres fiel a tu pastor, tú eres atento a él. Cuando tú eres fiel a tu pastor, cuando él está enfermo, tú vas y lo ayudas. A su nombre. Que el problema es que en este tiempo, hermano, la gente no puede ni ayudar al pastor. Porque si una hermana se sacrifica por ayudar al pastor, porque nadie lo hace, el resto se dedica a criticarlo. Amén. Seguramente es la mujer del pastor. Seguramente es la moza del pastor. Criticón. No ayudas, pero sí te gusta criticarlo. A su nombre. Y hay alguien que está ahí sacrificándose, que está ayudando al pastor. El pastor está enfermo y se preocupa a esta hermana. Se preocupa a esta hermana porque le gusta y ama a su pastor y es fiel a su pastor. Pero los demás, ¿vive o no vive? Eso pasa en las congregaciones. Hermano, yo tengo, por la misericordia del Señor, tengo 25 años en camino del Señor y yo todo esto lo he visto en las congregaciones. Lo he visto en la iglesia. Si yo le predico, hermano, es algo que yo lo he visto en las congregaciones. Algo que pasa dentro de las iglesias. ¿Vive o no vive? Vive. Y a su nombre. Y por eso que hay muchos hermanos que se detienen de ayudar al pastor, de darle al pastor, porque los demás se dedican a murmurar, a criticar. A su nombre. Pero cuando tú eres fiel, tú siempre vas a estar pendiente. Cuando tú eres fiel a tu pastor, tú vas a diezmar. A su nombre. Vas a diezmar porque tú sabes que el diezmo es el sustento del pastor. Tú le diezmas a Dios. Amén. Pero el diezmo es el sustento para el pastor. Y el pastor es el que administra el diezmo, no tú. Ay, aquí tengo un diezmo, voy a ver si le compro un par de zapatos
al pastor y se lo doy de regalo por su cumpleaños. ¿Quién te dijo que tú eras el administrador del diezmo? Ay, aquí tengo un diezmo, voy a ver si me compro un parlante amplificado. Tú estás administrando el diezmo que no te pertenece. Lo que tú tienes que hacer es traer tu diezmo al alfolí, y lo que hace el pastor es administrar. Él ve si se lo regala a la hermana más pobre de la iglesia, él ve si le da a las viudas de la calle, él ve si le ayuda a las cárceles, le ayuda a los hospitales, él ve si tiene las necesidades, o él ve si te lo da a ti mismo. A su nombre. Pero tú tienes que ser fiel a tu pastor, a su nombre. ¿Cuántos son fieles a su pastor? Amén. Cuando tú eres fiel a tu pastor, tú no le vas a causar dolor de cabeza. El pastor te dice: hoy día tenemos un culto de acción de gracias, tú no apareces. El pastor te dice: hoy día, mi amado, tenemos un ayuno, y tú no apareces. No es que no tienes tiempo, tienes tiempo, sino que no te da la gana de aparecer, no te da la gana de venir, y a su nombre. Si tú eres fiel a tu pastor, hermano, tú vas a ir, vas a congregarte a su nombre. Denle un aplauso al Rey. Amén. Díganlo bien. Tú vas a ser fiel a tu pastor. Cuando tu pastor esté de pie y no haya silla, y tú estés sentado ahí, tú le vas a ceder la silla. Si el pastor está joven todavía, el pastor todavía tiene fuerza ahí, que busque. No, pero si tú sabes honrar a tu líder, sabes honrar a tu pastor, tú vas a buscar una silla. Sabes que aquellos diáconos, aquellos ancianos que usted los ve aquí, ellos tienen grandes galardones en el cielo. Amén. Que tal vez es su liderazgo tal vez menos valorado dentro de la congregación, pero ellos, hermanos, son los encargados de darle un vaso de agua a un siervo, de darle la silla a los siervos, y a su nombre. Denle un aplauso al Rey, porque él vive por siempre. Y todos tienen su recompensa. Ellos no viven a su nombre. Amén. Entonces, fidelidad terrenal, número 1, fidelidad en el hogar. Número 2, fidelidad en la amistad. Número 3, fidelidad a tus pastores y tus líderes. Amén. ¿Cuántos son fieles a su pastor? Hace la mano a todos los que son fieles a su pastor. Amén. Aquí no se trata de ser la pegota. Amén. Aquí no se trata de andar como perrito, como dicen algunos. Yo digo porque una vez escuché decir de un hermano, dice: mira, el hermano decía, es como perrito de atrás del pastor. Y eso hay mucha gente que lo dice. Amén. Mira el hermano ahí. El pastor está enfermo, ahí quiere ser doctor. Se cree doctor. Sí, hermano, y a su nombre. Amén. Díganlo bien. Entonces tú tienes que ser fiel, hermano. Tienes que ser fiel a tu líder. Amén. Ser fiel. No permitas que nadie hable mal de tu pastor. Si tú eres fiel a tu pastor, cuando tú escuchas hablar mal de tu pastor, tú lo vas a defender. Pero si tú te pones de acuerdo con ellos y también te unes a la crítica y a la murmuración, entonces tú eres un falso. Entonces tú eres un Judas. A su nombre. Y estoy hablando suavecito para que nos tomen en mano sobre la palabra. Díganlo bien. ¿Sí? Tienes que defenderlo. No estés hablando de los siervos, no estés hablando de mi pastor. No es así como tú lo estás diciendo. Tú estás diciendo que vamos a preguntarle si es verdad o mentira. Eso hace una persona legal. No. Cuando alguien habla mal de tu pastor, tú no te lo vas a guardar, sino que tú vas a decirle a él si es verdad o es mentira lo que andan diciendo. A su nombre. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que escucha algo mal del pastor y se lo guarda y le empieza a contar a otra persona, y a otra persona, y a otra persona, sin haberle preguntado a la fuente si es verdad o es mentira. A su nombre.
Y ahí, hermanos, se forma una crítica y murmuración contra los siervos de Dios. Dijo el salmista: líbreme Jehová de tocar su ungido y a su nombre, porque tú tienes que respetar la unción que Dios ha depositado en los líderes de la congregación, en los pastores de la iglesia. Amén. No, tú eres fiel a tu pastor, tú no vas a andar discutiendo con él, respondiéndole a él, gritándole al pastor, porque eso es lo que he visto mucho. Yo he visto, hermano, cómo hay ovejas que le gritan al pastor: no, pastor, usted está mal. Así le gritan, sí, yo he escuchado. Qué falta de respeto. Pero cuando alguien fiel dice: no, pastor, ¿verdad? Con amabilidad y con mucho respeto. Entonces, ser fiel a tu pastor. Amén, y a su nombre. Vamos a hablar del punto número 2. Recién el punto número 2 ya se me acaba el tiempo, hermano. ¿Cuánto le damos aplausos a Jesús? Punto número 2. Hablando de la fidelidad en lo celestial. Recuerden que el primer punto era la fidelidad en lo terrenal. Hablamos del segundo punto, la fidelidad en lo celestial. Y cuando hablamos de la fidelidad en lo celestial, nos referimos a todas las cosas que vienen o que dependen de Dios, a su nombre. ¿Vive o no vive? Por ejemplo, cuando hablamos de la fidelidad en lo celestial, nos referimos, número 1, a la fidelidad en lo que es en la casa del Señor, en lo que es nuestro ejercicio espiritual. Esto quiere decir que cuando hablamos de la fidelidad celestial, quiere decir que tú tienes que ser fiel primeramente en la oración. Amén. Fiel en la oración, o sea, ser constante en orar. Fidelidad en orar. Tener tu tiempo de oración. ¿Cuánto tiene su tiempo de oración? Puede ser en la mañana, en la tarde, en la noche. Jesucristo dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Siguiente, ser fiel en la lectura de la palabra de Dios. Porque muchas personas son infieles a la palabra de Dios, porque esto lo hace ser infiel. Este es el amante de muchas personas que traicionan la Biblia, a su nombre. Porque en vez de coger la Biblia, cogen el teléfono. Y ya no son fieles en la palabra, a su nombre. Así que ¿cuál es el duro en ti? ¿El teléfono o la Biblia? ¿Vive o no vive? ¿Y cuál es lo contrario de que tú le eres fiel a la oración? El sueño, la cama, la pereza. Amén. Número 3 también en lo que es en congregarte. Estamos hablando de la fidelidad en lo celestial. En congregarse, fiel. Si se cuenta que a los miembros de una iglesia le llaman a los fieles. Pero ¿cuántos fieles hay aquí? Porque hay gente que solo se congrega 3 veces a la semana. Hay gente que solo se congrega una vez a la semana. Hay otros que se congregan solamente los domingos. Vive o no vive. Hay otros que se congregan cuando hay culto de avivamiento. El cuento que doy el culto de avivamiento, ahí no me lo pierdo. Hay mucha gente que recién vinieron hoy en la última vigilia y no aparecieron durante todo el año. A su nombre. Ay. Dura es tu palabra, Señor. ¿Quién te la podrá oír? Pero solamente en ti hay palabra de vida eterna. A su nombre. Y para congregarse existen muchas excusas. ¿Sí? En mi trabajo, ¿qué más excusas existen? Ya viene el invierno, la lluvia. Pastor, no puedo ir por la lluvia. Pastor, no puedo ir por mi trabajo. Pastor. Pero la gente, hermano, la gente le cumple a todo el mundo, pero menos a la congregación. A su nombre. ¿Sí? A todo mundo. Llega temprano en todo lugar. En el colegio, en la escuela, en la universidad. Pero la iglesia llega cuando se termina la oración. Es que la gente es tan puntual, mi hermano. La gente es bien puntual. Que la oración es hasta las 8 y 8 en punto llegan todos. ¿Vive o no vive? Pero yo un día en la iglesia hice
Primero inicié con la predicación, de ahí las alabanzas, de ahí la oración. Cuando llegaron los hermanos, recién tocaba la oración. ¿Vieron, David? Sí, pero para ver si que la gente llega temprano entonces, pues. Amén. ¿Vieron, David? Porque la gente está acostumbrada, mi amor hermano, a venir ¿en qué cosa? Solamente cuando ya empieza la adoración y la alabanza. Van entrando y dicen, va con nosotros nuestra hermana que va a cantar la adoración y la alabanza. El hermano va entrando y dice, ay, gracias a Dios, hemos llegado puntual. ¿Vieron, no vieron? ¿Sí o no? Así está la iglesia en estos tiempos, mi amor hermano. Mírese que la mayoría de las iglesias, la gente llega a las 8 en punto. La iglesia se llena rapidito a las 8. Y en la vigilia, ¿qué hora se llena la iglesia? Ay, no se la sabe. ¿A qué hora empieza? A las 10, ¿no? ¿Quién está a las 10? Son los que van a orar. Y por ahí los fieles, claro, porque siempre hay gente fiel. Amén. Pero cuando ya llega, ya termina la oración, hasta las 12 de la oración, ¿no? Ahí, hermano, usted ve que viene un gajo por acá, otro gajo por allá, y otro gajo por acá, y a su nombre. ¡Viva la vida! Amén. ¿Saben? Por eso que la iglesia donde yo antes existía, la iglesia donde antes yo asistía, hermano, hacían oración, perfecto, la institución terminaba a las 12, empezaba la oración y la alabanza, y ahora sí, hermano, vamos a orar. 2 horas de oración más en la vigilia, hermano. ¿Pero por qué 2 horas de oración? Porque los que llegaron tarde no oraron, así que vamos a orar ahorita. Denle un aplauso a Cristo Jesús por servir. Amén. Pero eso hace la fidelidad, porque la fidelidad también tiene que ver con la puntualidad. A su nombre. Yo entiendo, y soy consciente de la gente que trabaja y sale tarde del trabajo y que hace un esfuerzo por llegar al culto. Perfecto. Está entendido. Amén. Está comprendido eso. Pero para la gente que puede llegar temprano y no lo hace y llega en la hora que termina la oración, hermano, ¿cómo le podemos llamar a ese tipo de cristianos? Infieles, dice por acá. ¿Cuánto le da un aplauso al rey? Amén. Fiel en la congregación. Si yo le preguntaba a los pastores, hermanos, de la gente que se congrega fielmente en la iglesia todos los días, creo que deben ser unos 5, 6, que todos los días, o sea, infallable, que no falta ni un culto. Y nótese algo, mi amado, que dice que el salmista David dice que a los fieles de la tierra, dice, mi ojo pondré a los fieles de la tierra para que estén conmigo. Amén. Y el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Pero hay mucha gente que quiere liderazgo, quiere pastorado, quiere, hermano, ser evangelista, quiere ser profeta, quiere ser, hermano, reverendo. Pero ¿cuál es el problema? Que ellos no se congregan. ¿Y por qué el hermanito que tiene recién llegado como 5, 6, 7 meses y ya tiene liderazgo? Y yo tengo como 10 años y todavía no me pone, porque tú eres infiel. Y el hermanito que recién llegó es fiel a la iglesia, infallable, y a su nombre. Díganlo, amigo. Amén. O sea, eso es fiel a la congregación. Si yo le hablo de la fidelidad a la congregación, hermano, se lo digo porque yo soy una de las personas que desde que me convertí a Cristo, nunca me gusta perder un culto. Jamás. No porque, es porque el pastor, pero puede ser infallable, ¿no? Desde que antes yo sea pastor, nunca me perdí un culto. Todos los benditos días estaba ahí. No me perdía un culto. Era el primerito que estaba en la iglesia. Ya si la iglesia no estaba limpia, la iglesia no estaba barrida, yo cogía la barría, acomodaba la silla y esperaba a los hermanos que llegaran. A su nombre. Yo le pregunto a los pastores, ¿cuántas ovejas usted tiene así? Son pocas, ¿sí o no? Son pocas, porque la mayoría llega a las 8. La mayoría llega tarde, hermano. A su nombre. Pero usted tiene que aprender a ser fiel a Dios.
A su nombre. Hermano, Dios me dio esta predicación hace unos días atrás. Y yo le dije al Señor, Señor, tú me das esta prédica. A mí no me han puesto a predicar en la misión del Sendero de Dios. No estoy en la lista de los predicadores. Pero si es tu voluntad que yo predique la vigilia, pues entonces esta es la predicación que tú me estás dando. A su nombre. El Señor me la dio y yo escribí rápidamente, anoté los puntos, todo lo demás, todos los ejemplos bíblicos, todo lo demás. Y no le puedo dar ejemplos bíblicos porque se me haría más tiempo. Y mire, y el apóstol ayer iba a poner a predicar, pero ayer no podía predicar porque no podía ni hablar. Porque ayer no era la voluntad de Dios que yo predique. A su nombre. Pero la predicación era para hoy porque Dios te está diciendo a ti que tú tienes que aprender a ser fiel. A su nombre. A ser fiel en todas las áreas de tu vida. A su nombre. Fiel en la congregación. ¿Hasta cuándo es infiel a la congregación? A su nombre. Solo te congregas una vez, 2 veces a la semana. ¿Hasta cuándo? A su nombre. Solo te congregas cuando hay actividades de avivamiento, cuando hay gozo, cuando hay alabanza. Hay otros que vienen cuando se dice que va a haber un predicador invitado. Un predicador invitado, ahí aparece. A su nombre. Pero cuando alguien es fiel, todos los días está ahí. Predique quien predique. Predica el diácono, el anciano, el hermanito que recién llegó a la iglesia, el hermanito que recién se bautizó, ahí está fiel. Cante el hermanito que canta bonito, cante el que se desentona, cante el que canta feo, cante quien cante, el hermanito está con toda su alma adorando a Dios y quebrantado delante de Dios, porque solamente lo hace una persona que es fiel a Dios y a la congregación. A su nombre. Bien. Alguien que es fiel a Dios, hermano, ese no está viendo quién cante. El hermanito está desentonado, a mí qué me interesa, yo puedo hablar con mis propias palabras y decirle, Señor, te amo. A su nombre. Pero ya los infieles hacen esto. Usted se desentonó. Se salió del tono. No está en el golpe de la batería. A su nombre. Le salió un gallo. Pero el que es fiel a Dios, ese no está criticando ni murmurando nada. Ese se concentra en adorar a Dios, exaltar a Dios, bendecir a Dios y a su nombre. Viva lo vive. Y a su nombre. Fiel en lo celestial estamos hablando. Cuando alguien es fiel, hermano, es fiel en todas las actividades. Amén. Fiel en todas las actividades. Hay ayuno, ahí está. Hay vigilia, ahí está. Hay culto de avivamiento, ahí está. Hay culto de oración, ahí está. Porque ese es lo culto que menos le gusta a veces a la iglesia, lo de oración. Hermano, va a haber culto de oración, la iglesia está vacía. Hermano, va a haber culto de avivamiento y va a venir un predicador, va a venir un predicador de República Dominicana. Ahí todos los hermanos hasta trabajan para traer invitados. Pero cuando predica su pastor, ahí no invitan a nadie. A su nombre. Trabaja en todo tiempo en la obra de Dios porque tú tienes que ser fiel a Él. A quien tú tienes que darle fidelidad es a Dios. ¿Vive o no vive? Entonces, fiel en todas las áreas de tu vida. Cuando hablamos de la fidelidad celestial, estamos hablando de que tú tienes que ser fiel en todas las áreas de tu vida. Amén. En todas las áreas de tu vida. En el libro de Gálatas dice el apóstol Pablo, dice en el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante, que nosotros tenemos una lucha entre la carne y el espíritu. Amén. Y estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que queremos. Y que manifiestan son las obras de las carnes, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, la enemistad, los pleitos, la celo, la ira, la contienda, la división, la alegría, la borrachera, y a su nombre. Cuando tú le eres fiel a Dios, hermano, tú no vas a tener enemistad dentro de la congregación. Porque lo más triste es ver que dentro de la congregación hay
hay gente que son enemigos, gente que no se llevan a su nombre. Porque yo a este lo mastico pero no lo trago. A este solamente de lejito. ¿Vive o no vive? Y cuando va pasando el hermano o la hermana, hermano, vira la espalda para no saludarle a su nombre. Y cuando el hermano le va a dar la mano, hermano, rapidito se lo da y se lo quita. El hermano le va a dar y se lo quita rapidito, me dice, cuidado, me contaminas. ¿Vive o no vive? Porque dentro de la congregación hay gente que no se lleva, mi amado. Y dice la palabra del Señor que un reino dividido contra sí mismo no prevalecerá. Hermano, ahí en el taller donde yo trabajo, hermano, ahí hay como 5 perros, 6 perros tengo en el taller. Y ellos cuando ven otro perro, escuchen lo que les voy a decir, ellos cuando ven otro perro, todos vienen corriendo, vamos a ladrar, porque como la puerta tiene reja, ellos van todos a ladrar, toditos vienen corriendo para ladrar al perro que va pasando. Pero ¿sabe qué hacen ellos cuando ya todos llegan allá? Se ponen a pelear el uno con el otro. Ni siquiera con el perro que va pasando, sino que cuando ellos llegan acá, en la ira y el coraje que ellos llevan, se atacan el uno con el otro. Y se ve una perrería peleando entre el uno y el otro. Y a su nombre. Yo digo, ¿qué perro no? Un reino dividido contra sí mismo no prevalecerá jamás. Y así a veces existe dentro de las congregaciones, que en vez de ir y pelear con el diablo y Satanás, los hermanos se pelean entre ellos mismos. Y a su nombre. ¡Vive o no vive! Tienen que aprender que la guerra es con el diablo y sus demonios. Con él que tienen que guerrear, tienen que luchar, tienen que vencerlo. No es con los propios hermanos de la iglesia. A su nombre. Y si hay hermanos que son peleoncitos, porque lo hay en esta congregación, pues tú tienes que mostrar diferente. Tienes que ser diferente. Si el otro no perdona, pues entonces yo te perdono. Si el otro no te quiere abrazar, no te quiere saludar, pues entonces yo te abrazo y yo te doy el saludo. A su nombre. ¿No? Si tú no me quieres saludar, pues, ¿qué más? Yo tampoco yo vivo por ti, tampoco te saludo. Si yo no te he hecho nada, a su nombre. La Biblia dice que si tú sabes que alguien tiene algo contra ti, no dice la Biblia que tú tienes algo contra él, sino que tú ves que alguien tiene algo contra ti. O sea, no era el problema tú, el problema es la otra persona. Pero ¿qué dice la Biblia? Anda y acércate a él y reconcíliate con tu hermano. Pero pastor, pues si yo no le he hecho nada, pero ese hermano tiene algo contra ti. Pero pastor, si yo no lo he ofendido, pero ese hermano tiene algo contra ti. Anda, acércate, pregúntale qué es lo que pasa. Anda, pregúntale cuál es el problema. A su nombre. Y reconcíliate con tu hermano, porque Dios nos llamó a paz, y sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Y a su nombre, denle un aplauso a Jesús. Amén. Porque eso es ser fiel a Dios, guardar nuestros corazones. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. A su nombre. Es duro perdonar, sí, es duro perdonar, pero solo con el amor de Dios lo puede hacer. Amén. ¿Cuánto le doy un aplauso a eso? Amén. Cuando hablamos de la fidelidad en nuestra manera de vivir, estamos hablando de que tú tienes que alejarte y apartarte de todas las contaminaciones del mundo. Amén. A su nombre. Todas las contaminaciones, ser fiel a Dios. Pero hay gente que el 24 no se congregó. Hay gente que el 24 ya estaba preparando el pavo. Hay gente que el 24 estaba preparando la leche con chocolate. Y no vino a la iglesia porque estaba comprando su ropa nueva. A
su nombre. No mire para arriba. Sí. Y la gente le es fiel a otras cosas en vez de ser fiel a Dios. Y yo no estoy diciendo que te comas un pan con chocolate, puedes comértelo. Pero en la vida siempre primeramente Dios sobre todas las cosas. A su nombre. Y yo no estoy diciendo que no te compres una ropa nueva, pero primero es Dios sobre todas las cosas. Tú tienes que cumplir con Dios. A su nombre. Hay gente que en las redes sociales le gusta criticar a los que celebran la Navidad. Hermanitos que tienen los arbolitos. Hermanito esto. Pero ellos a las 12 de la noche están cenando. A las 12 de la noche están tomando su lechecita con pan de Pascua. Les gusta criticar a los que celebran Navidad, pero ellos se compran ropa nueva para el 24. ¿Por qué te compran? A ver, la pregunta es, ¿por qué te compras ropa para el 24? ¿Qué necesidad tiene un cristiano de comprarse ropa para el 24? No hay necesidad. Porque la fiesta navideña no es para cristianos. A su nombre. La fiesta navideña es una fiesta pagana. Y solo los paganos lo celebran. ¿Vive o no vive? Y a su nombre. Pero no, usted ve en las redes sociales un pocotón de gente vestidito de rojo. Y aquí estamos en familia. Aleluya. Y no sabe que esto lo viene arrastrando el mundo. Yo sé que no le gusta la predicación. Aleluya. Dale, pastor. Pero yo tengo que dar lo que la palabra de Dios nos enseña. A su nombre. Denle un aplauso a Cristo Jesús. Amén. Hay otros hermanos que estaban ahí con su familia del mundo. Usa música rocolera ahí, el hermanito ahí también ahí. Allá ellos con su rocola y yo allá con mi cristianismo. Toda la familia con tremenda música de rocola. Y ahí el hermanito metido ahí. Viene Cristo, te quedas. A su nombre. Yo no digo que de repente el 24 de la noche te reúna tu familia, perfecto. Pero cristianamente, a su nombre. Cristianamente, cero música del mundo, cero contaminación del mundo, cero cosas del paganismo y a su nombre. ¿Vive o no vive? Pero no, la gente se deja contaminar, mi hermano, de tantas cosas que pasan. Hasta mi hijo chiquitito, él dice, papá más no existe, el único que no existe es Dios. Porque le dice, ay mi hijo, míralo, Papá Noel, míralo. No, eso no existe. Existe Dios. Mi hijo chiquitito tiene 4 años, va a cumplir los 5. Porque lo que tú le enseñas a tus hijos, esos hermanos se quedará para siempre. A su nombre. Ah, pero tú le enseñas de pequeñito a tus hijos en la Navidad, que el Papá Noel te va a traer regalos, que duérmete porque en el arbolito de Navidad va a haber regalitos. Estás criando a tu hijo en el paganismo. A su nombre.